Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 6 de julio, sábado de la 13ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día sábado con la lectura del libro del profeta Amós, leemos el capítulo 9, versículos 11 al 15. Esto dice el Señor: aquel día renovaré la casa de David, convertida en ruinas, taparé sus brechas, levantaré sus muros y la reconstruiré como era en otros tiempos, para que entre en posesión de lo que queda de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Esto dice el Señor, y Él se encargará de cumplirlo. Días vendrán, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. De los montes brotará vino y correrá por las colinas. Entonces haré volver a los cautivos de Israel. Reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino. Cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su suelo, y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Es importante siempre recordar que cuando estamos leyendo profecías, las profecías tienen diferentes niveles en su cumplimiento, y por eso la profecía alcanza a distintos momentos, distintas etapas en la historia de la salvación. Durante esta semana hemos estado leyendo esas palabras duras, fuertes del profeta Amós, anunciando el castigo del Señor, anunciando el destierro para el pueblo de Israel que se ha rebelado contra sus palabras. Ahora escuchamos la promesa de restauración que hace el Señor. Esa promesa de restauración se va a cumplir, en primer lugar, lógicamente, en el regreso del pueblo de Israel del destierro. Se va a cumplir, en segundo lugar, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida, la restauración efectiva que ocurre en la plenitud de los tiempos. Pero hay un tercer nivel también, que es la aplicación hacia nuestra vida y lo que nos dicen las palabras proféticas a nosotros, a cada uno de nosotros, en el tiempo presente. Y finalmente hay un cuarto nivel, que es ese nivel de el último día, de esa realidad definitiva. Cuando leemos las profecías tenemos que tener estos 4 puntos sumamente claros, y cada uno va a irnos diciendo cosas de acuerdo a lo que vamos leyendo. Primera parte de lo que hemos leído sobre la profecía que nos dice Amós, aquel día. ¿Qué día? Y bueno, ese es justamente el modo en que estamos hablando, es decir, en estos 4 niveles. Aquel día, ¿a qué se refiere? Se refiere a la restauración de Israel, a la vuelta del destierro, se refiere a la venida de Jesucristo, se refiere a nuestra vida hoy, aquel día que es hoy, y al último día en la restauración definitiva y absoluta. Y entonces, aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas. Y entendemos perfectamente entonces cómo se va a restaurar ese reino de Israel. Entendemos en segundo término, lógicamente, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la restauración de la casa de David, esa renovación de aquello que estaba en ruinas.
Pero entonces llegamos a mí, a cada uno de nosotros, y resulta que el Señor promete la renovación de aquello que está en ruinas. Fíjate cómo entonces esas palabras, que podrían parecer palabras ajenas a mi vida, ajenas a mi historia, entran en mi historia. ¿Por qué? Porque me llaman a esa renovación, hacia esa esperanza de que aquello que está en ruinas en mí puede ser renovado en las manos del Señor. Y qué bello es vivir todos los días con ese deseo de renovación, que no concluye, y lógicamente que apunta hacia ese cuarto nivel, que es la vida eterna, el último día. ¿Qué haré? Taparé sus brechas, levantaré sus muros, es decir, una reconstrucción que se manifiesta en componer todo lo que está dañado. La reconstruiré como era en otros tiempos. ¿Para qué? Para que entre en posesión de lo que queda de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Fíjate cómo cada una de estas expresiones van haciendo referencia a estos distintos niveles. ¿Cuál es el nivel más importante? Lógicamente el de la renovación que ha llegado en Cristo y que nos hace mirar ese advenimiento del Señor, esa venida del Señor para la renovación y que se ha cumplido. Y qué bonito es cuando leemos las palabras proféticas y decimos esto, que parecía en un momento de la historia tan inentendible. Bueno, hoy en día lo comprendemos con mucha facilidad porque se ha producido esa venida de ese descendiente de David, de ese que ha reconstruido esa familia de David, esa dinastía de David, y se ha convertido en ese rey permanente. Esto dice el Señor, y Él se encargará de cumplirlo. Días vendrán cuando el que ara alcanzará al segador. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, el que ara es el que va abriendo la tierra para que se pueda ir poniendo la semilla. El segador es aquel que llega después de que esa semilla ha crecido y ya está lista para dar frutos. Bueno, resulta que esos son dos momentos en el tiempo que parece que no se pueden juntar. Bueno, la historia de la salvación es un continuo donde todo se puede juntar. Nosotros vivimos en este momento la plenitud de los tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos la redención a nuestro alcance. Y entonces no tenemos que esperar al último día para vivir la redención. Ya la podemos vivir en la actualidad. Fíjate qué profundo es esto. Qué profundo es decir, oye, yo puedo gozar de aquello que se me ha prometido, sí, no en plenitud, no en su totalidad, pero resulta que yo puedo degustar ya en este momento los frutos de la redención. ¿Por qué? Porque puedo vivir en la gracia de Dios. Porque puedo recibir, por ejemplo, el sacramento del bautismo y convertirme en hijo de Dios. Porque puedo recibir el sacramento de la reconciliación, la confesión y recibir el perdón de mis pecados. Porque puedo alimentarme del manjar bajado del cielo, que es el mismo cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y entonces, eso se une en el tiempo. Esto tiene una profundidad todavía más grande. ¿Por qué? Porque esa acción realizada por Cristo en un momento de la historia ha sido realizada por aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso sus acciones, a pesar de que ocurrieron 2000 años atrás, son acciones que pertenecen a la eternidad y que abarcan toda la historia de la humanidad. ¿A qué me refiero? Que la salvación que ha realizado nuestro Señor es válida ¿para quién? Para los que vienen después, porque no vale para los que estuvieron antes. No, vale para todos, a lo largo de toda la historia de la humanidad, a lo largo de toda la historia de la creación. Pero ¿cómo puede ser? Porque ese que murió en la cruz es verdadero hombre, pero es a la vez verdadero Dios. Sus actos son actos eternos.
porque en Dios no hay un paso de los días, a pesar de haberse hecho hombre y haber realizado acciones dentro de la historia. Y entonces haré volver a los cautivos de Israel. Y bueno, se habla efectivamente en esa dimensión de la reconstitución del reino de Israel. Pero ¿cómo se nos apunta a esa esperanza final? Ya se ha reconstruido en Cristo, sí, pero vendrá también esa reconstrucción total. Y entonces plantarán viñas y beberán vino, cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su suelo y ya no serán arrancados de la tierra que les di. Qué bonita es la forma de expresar de Amós esa realidad definitiva a la cual mi alma debe tender. ¿Cuál es esa? La vida eterna. La vida eterna donde no hay un paso más que dar. Es en la meta definitiva. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Llaman muchas cosas la atención en la lectura que acabamos de hacer. Vamos analizándolas y reflexionándolas punto por punto. Lo primero, se acercan a Jesús los discípulos de Juan. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los discípulos de Juan el Bautista. Hace poco tiempo atrás, cuando hacíamos las lecturas en el tiempo de Pascua, veíamos cómo en ese recorrido que hacen los apóstoles se topan con discípulos de Juan, que habían sido bautizados por Juan, pero que no habían recibido todavía el bautizo de nuestro Señor Jesucristo, ese bautizo sacramental que nos convierte en hijos de Dios, que tenían efectivamente la doctrina que les había entregado Juan, pero no habían recibido la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué nos indica esto? Cómo esa acción de Juan el Bautista fue una acción gigantesca. Juan el Bautista tenía muchísimos discípulos, no sabemos cuántos. Obviamente la acción de Juan nos parece una acción cortita. ¿Por qué? Porque en el Evangelio se nos presenta con mucha rapidez. Juan era el que nació de Isabel, de Zacarías, y que comenzó a predicar en el desierto y que llamó a la conversión. Y entonces vino Jesús y fue bautizado también en el Jordán junto con todas las muchedumbres que bautizaba Juan. Pero esa acción profética de Juan no fue una acción rapidita, no fue una acción de pocos días, no fueron muchos años, a lo largo de los cuales se fueron desarrollando muchos discípulos de Juan. Juan ha impulsado a sus discípulos a seguir a Jesús, pero lógicamente viven en libertad. Y entonces no es que Juan les ha dicho, tienen que irse con Jesús. No, cada uno hace su camino. Se acercan en esta ocasión estos discípulos de Juan porque les parece extraño. Esta pregunta surge lógicamente de una duda. Juan ha dado testimonio de Jesús y los discípulos de Juan han visto, pero ven cosas que no comprenden, que no entienden, están dudosos posiblemente y por eso se acercan a Jesús a preguntarle: oye, nos parece algo raro, tus discípulos no ayunan, nosotros y los fariseos sí ayunamos.
¿Qué es lo que le están preguntando a Jesús? Oye, normalmente la práctica devota, la práctica piadosa, el hombre que quiere vivir en la cercanía de Dios tiene que seguir ese modelo que Juan ha establecido. Y Juan ha vivido intensos ayunos, ha vivido en el desierto, se ha alimentado de las cosas más elementales y se ha vestido con mucha pobreza. Ahora Juan nos ha dicho que tenemos que mirarte a ti. Pero te miramos y miramos a tus discípulos y vemos que no ayunan. ¿Qué es lo que sucede? La respuesta del Señor es profundísima y maravillosa. ¿Por qué? Porque no va a decir que el ayuno sea algo poco importante o que no se deba hacer, sino que no es el momento adecuado para hacerlo. ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Se produce aquí uno de los títulos más preciosos, más bellos, a mi gusto. Esto ya es cuestión, lógicamente, de gusto, que el Señor se autoda, se da a sí mismo. ¿Cuál es el título que se está dando? El de esposo. ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿A quién se refiere entonces el Señor al hablar de los amigos? De esos discípulos por los cuales le están preguntando. Y esos amigos, ¿con quién están? Con el esposo. ¿A quién está referida entonces la palabra esposo? A él. ¿Por qué digo que es uno de los títulos más bellos? ¿Qué significa ser el esposo? El esposo es aquel, en primer lugar, que da la vida por su esposa. El acto de esposarse, de casarse con alguien, ¿qué significa? Significa hacer una promesa solemne y sagrada por la cual yo entrego mi vida al otro. Por eso la fórmula típica del matrimonio, ¿cuál es? Yo, Juanito, me entrego y te recibo a ti, Juanita, como esposa. Me entrego a ti como esposo y te recibo. La entrega y la recepción. Ese ser vida para el otro y que el otro sea vida para mí. Qué bonito es cuando uno escucha entre esposos cuando se llaman mi vida. Siempre para mí ha sido una maravilla este modo de llamarse. Yo no sé si los que se llaman así entre los esposos reconocen lo que están diciendo, pero es muy profundo. Cuando yo le digo a mi esposa, a mi esposo, mi vida, ¿qué estoy reconociendo o qué debería estar reconociendo? Aquella decisión que tomé el día de mi matrimonio. Yo me entrego a ti, yo te pertenezco a ti, yo soy tuyo. Y tú eres mío, te recibo porque tú te entregas a mí. En el matrimonio es una entrega mutua. Bueno, el Señor aplica esta imagen preciosa del esposo a sí mismo. A sí mismo. ¿Para qué? Para decirnos entonces cuál es la relación que tenemos que tener con Él. Fíjate qué maravilla es esto. ¿Quién es Jesús? El esposo. Aquel que se ha entregado a mí. ¿Cómo respondo yo a esta relación? Entregándome a Él. Pero cuando entiendo esta cercanía, esta maravilla de relación que propone el Señor, entiendo el amor gigantesco que me ofrece y el amor con el cual tengo que responder. Por eso, cuando hablamos del cristianismo, ¿de qué hablamos? De esa relación personal con Jesús. Lo nuestro no es la creencia en una doctrina. En primer lugar, obvio que hay una doctrina porque es la doctrina de Cristo. Pero esa doctrina yo la acepto, la vivo. ¿Por qué? Porque tengo una relación personal con Jesús. Una relación personal significa una relación con una persona, no con una idea, no con una filosofía, no con un libro, no, con una persona. Y esa persona está dispuesta a abrirse a mí para ser mío y espera de mí la respuesta de que yo quiera ser suyo.
Qué profunda y maravillosa es la imagen de Jesús como esposo. Ahora está el esposo. Ya después vendrán momentos en que tendrán que ayunar porque el esposo les será quitado. Qué maravilla es cuando nosotros contemplamos nuestra vida como la espera, con esa unión perfecta, total y eterna con ese esposo que se nos ha quitado. ¿Y cómo vemos entonces esta vida? Como una vida en la cual puedo ayunar y debo ayunar. ¿Por qué? Porque estoy separado de mi esposo, pero a lo que busco, lo que anhelo, lo que más deseo es la unión con él para toda la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.